Muy buenas equipo y bienvenidos a una nueva entrada en el blog de APC. Hoy os traigo un artículo que hemos escrito sobre la prevención de lesiones en isquiosurales. Aquí abajo en la descripción tenéis el link al artículo, podéis leerlo tranquilamente y dejarnos vuestros comentarios abajo. A continuación quería contaros este artículo tan interesante que hemos escrito sobre prevención de lesiones en isquiosurales. Como sabéis, en los deportes colectivos, como puede ser el fútbol, el balonmano o el rugby, la lesión más común, o una de las lesiones claramente más comunes, es la rotura o la distensión en los isquiosurales. Y además es una lesión que suele tener al deportista apartado por lo menos 2-3 semanas, con la consecuencia de pérdida tanto a nivel deportivo del equipo como a nivel económico en el caso de clubes profesionales. Bien, el isquiosural, como sabéis, es el grupo muscular que va de la parte posterior de la pierna a la altura del fémur, ¿de acuerdo? Desde el isquión hasta la meseta tibial o incluso hasta el peroné. Por eso ya no se llama tanto isquiotibiales, sino isquiosurales. Esa musculatura tiene básicamente el bíceps femoral, cabeza larga, cabeza corta, y semitendinoso y semimembranoso. Vamos a dividir el bíceps femoral, como si fueran dos músculos distintos, cabeza larga y cabeza corta. En tal caso es como si tuviéramos cuatro músculos, como si de manera, ya sé que no es lo más anatómico, pero se va a entender mejor, como si yo tuviera cuatro músculos, ¿vale? En los isquiosurales, de tal manera que van a hacer dos parejas de dos y de dos, y en un lado vamos a tener la cabeza larga del bíceps femoral y el semimembranoso, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener el semitendinoso y la cabeza corta del bíceps femoral. En estos dos grupos, uno de ellos va a ser eminentemente extensor de la cadera. Sabéis que el isquio tiene dos funciones, extensor de cadera y flexor de rodilla, pero no en igual medida. Es decir, cabeza larga y semimembranoso van a ser principalmente extensores de cadera. Cabeza corta de bíceps femoral y semitendinoso van a ser sobre todo flexores de rodilla. ¿Esto para qué me va a servir? Pues claramente para lo siguiente. Si yo analizo la epidemiología, por ejemplo, en el fútbol profesional, veré que en el 80% de las roturas que se producen en el grupo de los isquiosurales, el bíceps femoral cabeza larga se ve afectada en el 80% de los casos. Es decir, que el 80% de mis roturas en el isquio conllevan rotura en el bíceps femoral cabeza larga. Entonces yo, pensando que la cabeza larga es extensor de cadera principalmente, sé que tengo que poner mucho foco en los ejercicios de extensiones de cadera para poder prevenir roturas en el isquio. ¿Qué puedo entrenar o qué partes se entrenan, qué capacidades se entrenan? Pues sobre todo vamos a entrenar la fuerza. Un isquio fuerte es capaz de estirarse y aguantar bien el estiramiento a la vez que aguantar, digamos, la contracción por parte del cuádriceps. Es decir, hay muchas solicitaciones por las cuales el isquio se va a estirar en cada momento del partido del entrenamiento, ya sea porque el cuádriceps se contrae y el isquio se estira para aguantar, o en cualquier otro movimiento en el que el isquio de alguna manera se vea estirar. Por ejemplo, cuando vamos a dar una patada a un balón o vamos a hacer un gesto técnico en el cual pues no demos al balón y se nos vaya la pierna y en tal caso se estire el isquio. Entonces, un isquio fuerte es un isquio que no se rompe o que se rompe menos. Entonces, acordaos que si el 80%, si yo necesito tener un isquio fuerte, el 80% de las roturas de isquio van a cabeza larga, lo que tengo que hacer es fortalecer mucho a través de ejercicios de extensiones de cadera la parte del isquio que más se rompe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué pesos vamos a hacer? Pues para hacer prevención de lesiones, cuanta más carga en cuanto a kilos, puede ser mejor. Por ejemplo, el trabajo en excéntrico. El trabajo en excéntrico con una carga del 120% del 1RM muy cuidado, es decir, con mucho control, puede hacer que nuestro isquio se vaya de alguna manera preparando para esos estiramientos, esas tensiones excéntricas tan fuertes a las que se puede ver sometido. Entonces, acordaos, muy importante ver qué parte del isquio es la que se rompe. Una vez que vemos qué parte del isquio es la que principalmente se rompe, veo qué ejercicios son los que van a estimular esa parte de manera mucho más concreta, y a la hora de ver la carga sí que voy a sobrecargar un poco entre el 80% en RM y el 120% para que sean concéntricas e incluso también excéntricas como veíamos antes, para fortalecer esa musculatura y evitar que pueda tener más roturas. No nos vamos a grandes cantidades de repeticiones, sino repeticiones más o menos bajas,
y con unos descansos bastante amplios de 2-3 minutos, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí ese resumen del artículo que te presentamos hoy en APC. Esperamos que lo disfrutes y nos vemos en próximas entregas. Un saludo.